Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que los vean. Esa es una costumbre antigua que tengo, porque a cualquier hora nos pueden ver. Esto es lo maravilloso del internet, que a la hora que usted quiera, cuando quiera, puede verlo. Bueno, teníamos una entrevista Tecún muy especial hoy día. Es la primera que hacemos presencial. Siempre las pocas que hemos hecho las hacemos de manera virtual, ¿cierto? Pero han cambiado las cosas, estamos en fase 3 y, y tengo el orgullo y el honor de entrevistar a Sebna, un joven músico muy profesional que descubrí gracias a un amigo que fue a cantar a una tocata y de repente le digo, oye, ¿quién te grabó eso? Me dijo, tal persona. Y a la larga fue Sebastián, alias Sebna. Ese es tu nombre artístico. Ese es mi nombre artístico, sí. ¿Algún significado? Es como una mutación, podría decirse, de otro seudónimo que tenía antes de Sebna. Lo sé, cuando era chico, muy chico me refiero, como a los 9 años, 10 años, yo hacía canciones. Ahí comencé a hacer como canciones sin saber tocar instrumentos todavía. Percutía cualquier cosa, escribía una letra y le dedicamos canciones a una mascota que tenía con mi hermana. Mi hermana se llama Valentina, entonces nos llamamos Sebastina. Entonces, con el pasar del tiempo, obviamente a mi hermana le aburrió este tema porque yo empecé con mi manía compulsiva de crear y grabar canciones. Entonces se aburrió un poco de eso y seguí yo solo. Y dije, no puedo seguir llamándome Sebastina. Entonces como que traté de mutar ese nombre a Sebna. Primero fue con S, después le puse la Z, como para ir como... Fue un juego de palabras. Fue un juego de palabras. Que al final significa como Sebastián en realidad, pero fue como la mutación de lo que venía haciendo con Sebastina en ese entonces. Es poderoso, Sebna, una Z, Sebna. una B corta, claro, B corta y la N le da fuerza y se recuerda. Es agradable eso. Bueno, Sebna, cuéntanos, yo cuando escucho lo que tú haces, tienes un montón de música. Si buscamos en YouTube, Sebna, su canal, Sebastián Stokle, vamos a ver una cantidad de música increíble, una gran calidad musical, una muy buena estructura de canciones. ¿Esto es innato, autodidacta, alguna formación? Cuéntame. Sí. Todo partió gradualmente, obviamente. Mis primeros años como músico fue autodidacta durante todo el periodo del colegio, en el cual también grabé varios discos, podría decirse como discos, sí, varias producciones como Sebna, pero bien casero, con un formato. Me acuerdo que grababa en el computador por la entrada directa al micrófono. Con un mini placa. Claro, exactamente. ¿La mini placa ahí? Sí, directo. Con un adaptador y un mini placa directo al computador, con un micrófono ambiental. Entonces yo grababa mis baterías, que tenía un pad de batería eléctrica, así chiquitito. Grababa las canciones en un cassette. Entonces yo reproducía el cassette en la radio. Entonces era como captar, como si tocara en vivo en mi pieza, con el micrófono ambiental. Entonces esa grabación era como el producto de todo ese juego. Y ese proceso tú lo grababas en un programa, ¿cierto? Claro, lo grababa en el eso Cool lo Edit. aprendiste instintivamente, o sea, claro, todavía sí. Ya. Me acuerdo que un primo mío me regaló el Cool Edit, porque yo no tenía idea de cómo grabar multipista. Yo grababa solamente con el ambiental. Ya. Pero cuando él se enteró que yo tenía varias canciones y todo eso, como que me dio ese otro incentivo. Mira, Seba, mira lo que me conseguí. El Cool Edit. ¡Ay! Se te abrió un mundo. Claro. Y ahí, claro, empecé a grabar canciones a 2 guitarras, con una calidad un poquito mejor, ¿cachai? Entonces ya ahí como que subió un poquito el pelo de la... Entonces tú eres de la generación que logró tener un computador a mano para poder empezar sus canciones. Claro. La generación anterior grababa en la radio cassette. Exacto. Sí. Bueno, fue como ese periodo de transición, porque yo igual mis primeras canciones las grababa en cassette. Perfecto, o sea, tuviste el periodo cassette. Viví esa transición, claro. Perfecto. Sí, hice esa transición.
Desde que Y era ahí Sebastina grababas hasta... en tu pieza con tu guitarra, Claro, con la casete. guitarra a palo, sí. Ya. Sí, Y ya tenía ahí la exactamente. estructura de la música, ya las Ya canciones. tenía la noción, claro, es que igual yo siempre fui muy influenciado por mis padres. Ya. Mi viejo siempre fue rockero clásico, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, y todas esas bandas que, clásico. claro. Entonces fue una buena escuela para mí en el sentido de formación auditiva, porque igual considero que escuchar esas bandas igual como que abre mucho el mate, por decirlo así. Todo el tema armónico, los cambios de tempo, todo el tema de las armonías. Y por el lado de mi mamá igual me inculcó como ese lado más pop. De Ya. escuchar todo Phil Collins, Daryl Hall, Journey, muchos grupos como de esa onda. Entonces, como que tenía esa dualidad. Pero en el anglo. ¿En ¿Sí? el anglo? ¿En el anglo o había No, en algo todo, en español? realidad, no. ¿Había rock latino también ahí? Sí, mucho Soda Stereo también. La Ley, Lucibel. Ya. Sí, sí. Sí, recuerdo que cuando chico escuchaba mucho. Y hasta ahora igual escucho mucha música en español también. Y, Sí. Entonces, en resumen, las influencias vienen de la música que escuchaban tus padres, ¿cierto? Sí. Tú ahí usaste gustos propios. ¿Cuáles tienes? En el colegio, bueno, ahí descubrí todo lo que era la onda grunge, que hasta ahora para mí son como los cimientos musicales que tengo, instrumentalmente y vocalmente. Pearl Jam en primer lugar, Soundgarden, Nirvana. El grunge. Sí, totalmente. Nirvana sí, pero no es mi banda, no me mueve mucho, me mueve más como Alice in Chains, por ejemplo. Me encantan las armonías oscuras que ocupaba Lane Staley tercera, y compañía. Las cuartas ahí, media aumentadas. tenebrosa. Claro, sí. Sí, toda esa onda me gustaba mucho. Hasta ahora sigue siendo como la... Se nota, yo creo, en mis composiciones. En Deftones también después. Interesante. Incluso en los 2000, escuché harto el rock progresivo de los 2000 en adelante. Por ejemplo, Porcupine Tree, Riverside, Steven Wilson. Riverside también, una banda que me gusta mucho, que es como la onda de Porcupine Tree. Opeth también. Bueno, es que a mí siempre me ha gustado el progresivo, entonces como que Dream Theater también. Como que sigo mucho siempre ese tipo de vertientes también. También he escuchado, por ejemplo, hay una balada tuya que me gusta mucho. Creo que es algo de oscuridad, algo... Ay, perdóname, yo estoy Oscuridad. muy malo con los ¿Cuál nombres. será? Pero yo la descubrí Tengo- por tu canal de Spotify, que es una de las que tengo ahí. ¿Cuál será? ¿En la Escucho. oscuridad? En la oscuridad, En la oscuridad sí, debe sí, ser, sí, en la una oscuridad. canción antigua. Es un temón, lo encontré así, Sí. rico, así. Es antigua esa canción. Pero sí, tiene es un verdad. olor a como a balada latina. Ya. Sí, está dentro de esa oscuridad que tú me hablabas, Alice in Chains y todo ese crunch, pero tenía ese olor a balada. Y otras canciones también tuyas tienen ese olor a balada latina. ¿Hay de eso? Claro ¿Qué que sí. es para ti la balada? Para mí la balada latina, yo soy un fan absérrimo, fanático de los clásicos. Eso me gustó mucho de ti. ¿Hay algo de eso? Claro que sí. Por lo que mencioné, por ejemplo, Soda Stereo para mí ha sido uno de los pilares musicales para mí. O sea, la figura de Cerati, yo creo que era un genio musical en el sentido de componer melodías que uno las escucha primera vez y te quedan en el inconsciente automáticamente. En la escuela, una vieja escuela como los Beatles, por ejemplo, que tú escuchas una canción y no se te olvida jamás. Entonces para mí siempre ha sido como ese motor inconsciente de cuando uno crea una canción, tratar de crear melodías que sean bonitas, y que sean orejas también. Por más oscuras o iluminadas que sean armónicamente hablando. Claro. El tema de tus letras son un tanto introspectivas. Esa era la palabra que no encontraba. Mira, no he logrado descubrir el mensaje. No sé si noto soledad, si noto nostalgia, si noto... No hay depresión, porque siempre hay una luz de esperanza. En tus letras me he Generalmente. dado cuenta que en un momento se ilumina, pero hay un momento que como que tú entras como ahí, como que está ahí, y él quita el fondo. ¿Es tan así o es una idea mía? No, yo creo que está en lo correcto. A veces se toca a fondo. Hay discos que De plano. son de plano muy... Es que, bueno, en mis composiciones admito que generalmente tengo mucha
pongo mucho de mi realidad, de mis vivencias, un poco disfrazadas, por decirlo así. Mezclo un poco de cosas que me han pasado, o con mi vivencia, o con de mis sensaciones, con un poco de mezclar con otra historia. Yeah. No sé si me logro entender un poco. Sí, comprendo. O sea, mensaje. tú vas desde tu propia vida, ¿cierto? Tu propia historia. Vas y eso es súper valiente, porque estás hablando de tu interior, ¿cierto? Pero, ¿por qué buscas esos lados? ¿O esos lados llegan solos? Tú mismo hablaste de vivencia, algo que te haya dirigido hacia allá, o es tu elección natural para escribir letras. Sí, yo creo que como dijiste, es como una elección natural, es como es inconsciente, es como es lo como, que te además, brota. Sí, es como además, como te decía hace un ratito, es por el tipo de música quizás que ha tocado mi alma, por decirlo así. Toda la experiencia de vivir la música grunge, y cuando yo era pequeño, y después cuando era adolescente me crujió mucho, me hizo mucho sentido muchas cosas que hablaban las bandas en ese entonces. Yeah. Y yo creo que probablemente, haciendo como un psicoanálisis, puede venir por ahí el tema. Que me gusta hablar de temas emocionales. Yo creo que la gente, todos se sienten identificados en alguna forma con alguna letra que hable de eso, de la soledad interior que uno puede tener, de las decepciones amorosas, de alguna tranca que uno tenga, de la injusticia social. A mí me gusta también hablar mucho de esos temas. Tengo discos que hablan de eso. De temas sociales. Claro, sí. ¿Y qué lado te marca a ti, por ejemplo, el aspecto de mala distribución, o la sociedad tan vacua? ¿A qué punto? ¿A dónde apuntas? He tirado dardo a muchos lados. Ya. Pero en general, a cómo está construido el modelo de sociedad que experimentamos en la actualidad. Por ejemplo, tengo un disco que hice el 2015 que se llama Familia de Cerdos, que habla de todos los empresarios abusadores, que sé que es un concepto igual un poco manoseado, pero lo llevé como al sentido global, de las familias que controlan al mundo. Es como Nunca bien, está de más hablar bien de ti. conspirativo ese Nunca disco. está. Y es como un poquito progresivo, con la onda que me gusta a mí de ese tipo. Respecto a eso, tú dijiste, uno de mis discos, es impresionante la cantidad de música que tú has realizado. ¿Cuántos discos tienes? No sé si me vas a creer. Yo Mira, te creo, he visto creo la cantidad de es- música que estás haciendo, ¿no? Es una sumatoria de todo este tiempo que llevo. 106 discos tengo hasta ahora. 106 discos. Sí, el año pasado celebré. 106 discos, viejo. Y no es mentira, yo escucho harta música de estilo que todavía no la escucho toda. Y he escuchado harta música, es impresionante. El año pasado hice como una celebración online, por decirlo así, del disco número 100. Disco, ¿no? Que lo llamé Hydra. Entonces, ¿a raíz de cuántos discos haces por año? En promedio como 8, yo creo. 7, 8 discos al año. Viejo, estáis hablando de que estáis haciendo cada un mes con una semana un disco. ¿Y un disco son 10 canciones mínimo? Mínimo, sí. Generalmente son como de 13, más o menos. Impresionante. Sí. ¿Cómo brota esa calidad creativa? O sea, ¿cómo logras canalizar tal cantidad de música? ¿Y lo haces solo? ¿Trabajas con otras personas? No, lo hago solo. Sí. Todo solito. A esta altura no sé cómo explicarlo bien. Yo creo que fue como todo tan natural desde chico, que como te decía, yo pescaba la radio, inventaba una canción, escribía, era como que sabía muy bien lo que hacer al momento de tener una metodología de componer. Ya, ¿y para dónde querés llevar tu carrera? 106 discos. ¿Para dónde querés llevar tu carrera? ¿Cómo la estás dirigiendo? ¿Qué es lo que haces? ¿O simplemente es tu placer de hacerlo por hacer, porque querías hacer los 106 discos y el que quiere te pesque y el que no? ¿Cuál es tu filosofía de hacer esta cantidad de música? Buena pregunta. Yo creo que lo primero que podría decir es que para mí componer y grabar es como una terapia para mí. Es como, yo no sé si, así de fuerte, yo no sé si estaría vivo si no fuera por la música. Así de fuerte yo creo. Me ha sacado de depresiones, me ha sacado de muchos hoyos. El tener esta vía de desahogo de que es componer y crear música y escribir letras y poder cantar, tener la dicha de poder transmitir sentimientos, para mí es eso. No es algo ambicioso mío, sino que fue
fue como un producto de toda esta tormenta interior que uno pasa por dentro. No estoy diciendo que sea todo malo, me refiero a una tormenta de emociones buenas y malas. Y fue, yo creo que con el tiempo, no es que el primer año que compuse guitarra compuse 10 discos, sino que fue todo un proceso gradual, como que de alguna manera aprendí una metodología personal que me fue resultando y como que me empezó a gustar. Pasé a ser mi pasatiempo a casi algo a tiempo completo, por decirlo así. De hecho, cuando te comentaba tras cámaras que estuve unas 3 semanas sin mi interfaz, para mí fue un infierno, 3 semanas sin hacer nada. Y te lo digo súper serio. Al nivel de trabajo que tienes, me imagino lo que significó. Sí, estaba ansioso, estaba malhumorado, no, de verdad, no me hallo sin poder crear y grabar música. Además de la cantidad de música que has hecho de manera particular, más encima tenés tiempo para hacer colaboraciones, para trabajar con otras personas. ¿Cuáles son tus trabajos colaborativos más importantes que has tenido? Y porque tú trabajas como productor musical también. Uh-huh. Sí. ¿Con quién has trabajado? Bueno, yo me titulé de la carrera de producción musical en la universidad, pero claro, como mencionabas, que tengo mi carrera tan activa de creador, de compositor, como mi currículum, podría decirse, como productor, no es muy grande, pero he colaborado. Uno de los trabajos más importantes que he tenido a comienzos de los 2011, creo, 2010, 2011, mezclé y mastericé un concierto homenaje a Violeta Parra, que fue en el GAM. He producido también a una banda llamada Aerostático también en su momento, a una banda de metal thrash también que se llama Encore, que igual creo que tienen una buena base de seguidores. Michael Stevenson, casi toda su discografía desde los inicios hasta Claro Oscuro. Eres la otra parte de Michael Stevenson. Claro, la parte oculta. Tras la sombra de Michaeles. Sí. Y no, la escuela de Michaeles, admito que ha sido un proceso muy bonito, porque yo también he aprendido muchas cosas con él. He aprendido muchas cosas porque era una persona tan creativa también, como que siento que es como una especie de alma gemela en ese sentido. Entonces cuando nos juntamos en el estudio a crear, como que ocurre esa magia, como que salen cosas así, pum, 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 súper rápido, súper fácil. Y el tema de enriquecer las producciones lo adquirí con él. Yo antes de conocerlo, admito que, o sea, no hacía producciones básicas, pero desde que empecé a trabajar con él comprendí que una producción puede tener una cantidad de elementos escondidos, una cantidad de voces que estén, hacer como algo más estrafalario, así como algo más salirse apoteósico. de lo tradicional de la producción, porque claro. Tú me dijiste salí de la carrera. ¿Qué carrera estudiaste tú? Música y sonido. Música y sonido, sí. Producción musical. Con producción musical. Ya, sí. Pero tú aprendiste de una escuela que tenía una forma, o era pop, o era amplio. No, era muy amplio y estaba dirigida ¿a dónde? Más que todo yo creo que al productor nacional que haga música para las masas. Ya, la industria musical, digamos, claro, que no existe en Chile. ¿Qué opinas tú que no existe en Chile una industria musical? Uy, bien controversial el tema. En mi opinión, yo creo que es un círculo bien elitista, bien cerrado. Yo sé que quizás son palabras fuertes, pero en mi opinión, en mi parecer, porque yo intenté mucho tiempo entrar a ese círculo, pero encontré que hay mucha... Bueno, no es muy nuevo las palabras que voy a decir, pero mucho pituto, mucho amigo mucho... Está muy cerrado el círculo, entonces como que es difícil entrar si uno no es conocido o si es recomendado por alguien. Es complicado. Sí, por eso yo creo que estos últimos años ha surgido tanto y ha crecido tanto el tema de las productoras independientes. Por eso mismo, por el tema de los sellos, que está tan cerrado ese círculo que tiene que haber una vía de escape a tantos artistas que quieren expresarse. Y hoy en día, bueno, yo soy un melómano ante todo,
conozco la industria musical, soy fanático de los Beatles, por lo tanto conozco cómo se maneja. Pero hasta hace una década atrás o 15 años atrás, la evolución de la música era amplia, ¿cierto? Tú escuchabas ahí baladas latinas, rock latino, pero hoy en día esto es pum, tucu, ti, pum, tucu. Y eso es como de hecho la identidad que debe tener una persona de 10 años en Europa debe pensar que nosotros lo único que hacemos es tum, tucu, tum, pum, y hablamos de potos y tetas, porque en eso se volvió la industria latinoamericana de la música, ¿cierto? Con excepciones, o sea que estoy exagerando. ¿Qué opinas tú de eso? De que se haya cerrado la industria latina a este nivel tan básico de la galopa, del reggaetón, de que todos los latinos... Hubo un tiempo en los 50 que pensaban que todo el latino era cha-cha-cha. Ahora pasa algo mismo, pero estos locos llevan 15 años controlando la justamente situación. soy motivado a comentar que la mayoría de todos los eventos y movimientos musicales que hemos experimentado o que ha experimentado las generaciones pasadas desde los 50 hasta ahora han sido bien estacionarios. O sea, me refiero a que no más de 3, 4, 5 años, que ha sido como el boom de tal estilo. Y hemos pasado por todo, de los 70, la primera mitad de los 70, con el tema del rock, por ejemplo, que era el boom del rock progresivo. Mucha gente escuchaba y llenaban estadios las bandas de rock progresivo. Sí, efectivamente. Emerson, Lyon Palmer, era la Yes, música popular. Genesis, era la música que se escuchaba en ese momento. Pink Floyd, era muy masivo. Después, la segunda mitad de los 70, no sé, pues los Ramones, por ejemplo, The Clash, toda la onda más... El punk, y se volvió muy masivo. Pero han sido momentos. En cambio, el reggaetón desde el 2002, 2003 hasta ahora, o sea, es impresionante cómo llegó para quedarse este género. Y claro, tiene, como dices tú, ha sido bien nocivo para otros estilos musicales porque han quedado totalmente en el olvido. ¿Tú pensás que la gente no tiene libertad de escuchar algo ahora, sino que simplemente tiene que escuchar lo que obligadamente le están entregando la industria? Y siento que ahora es mucho más grave que antes. Por ejemplo, ya, dale, yo creo que la forma de manipular de las grandes industrias antes era por medio de la radio y la tele. Pero ahora uno puede estar bombardeado en todas partes con el hecho de solamente tener el celular. Uno está expuesto todo el rato, las 24 horas, a esto. Entonces ya no es solamente la radio y la tele, sino que ahora es todo. El hecho es que te pueden manipular en cualquier momento. O sea, uno abre Facebook, puede abrir WhatsApp, hasta incluso te pueden mandar YouTube, TikTok, cualquier aplicación. Te bombardean con información que está totalmente pagada por los millonarios, ¿cachai? Poniendo ahí plata para esto y para manipular. ¿Por qué tú no...? ¿O qué pasó? Mira, yo quiero entrar en esta parte que es con polémica. Yo no entiendo por qué tu música no se escucha en la radio de una manera masiva. Porque tu música es linda. Yo la escucho y es música que me llega. Es música que está bien hecha. Es música que profesionalmente auditivamente está bien. ¿Cachai? Cada cosa puesta en su lugar. Es equilibrada. Además con letras profundas que no son a la ligera, letras que de repente digo, oye, ¿qué pasa? No cantáis sobre culos y tetas, ¿por qué no te escuchan? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer para que te escuchen? Esa es la gran pregunta, pero yo creo que la causa es como lo que comentamos hace un ratito, es que está tan mainstream todo el tema del género urbano y todas sus vertientes, porque ya es un mundo, que el tema del rock y el jazz y la balada en sí, incluso la balada pop, está a segundo plano. Viejo, Luis Fonsi se transformó en nicho. Punchi. Claro, se tuvo que reinventar. Enrique Iglesias, punchi. No, se tuvieron que reinventar. Yo escucho música de todo ámbito, porque como músico creo que lo básico es escuchar todo lo que se produce a nivel masivo y todo lo que tú puedas absorber en tu entorno musical. Claro. Esa es la pega del músico, creo yo. Pero ahora no hay alternativa. O sea, Shakira, por ejemplo, a mí no me gusta Shakira. Tenía letras lindas,
Mosca en la casa es un tema hermoso. Todo el periodo de los 90. Pero ahora está cantando Qué linda tu boquita chiquitita. Usted como compositor, como productor, como un hombre estudioso, ¿qué haría para decirle, oye viejo, hagamos algo? ¿Qué harías tú? Así, es una pregunta como, oye, es difícil. qué peluda, ¿cachai? Pero Sí. digo yo, tú ahí tenés 106 discos. Por lo tanto, yo creo que tenías autoridad como para dar una opinión severa al respecto de cómo se está moviendo la industria a nivel latinoamericano. Creo que tienes eso. No quiero decir ningún nombre, pero escuché música, por ejemplo, urbana, así como trap, pero hablando puros garabatos, así. Y así como hablando de la pistola y de que te voy a encañonarte, ¿cachai? Cosas así como súper como Delictual. vagas, delictuales. Bueno, eso en los y 90 está como fue muy de moda ahora. Y eso en los 90 fue de moda en Estados Unidos, cuando salió el gangsta rap, ¿cierto? En AA. Pero ellos hablaban de una manera casi de protesta. No era que estaban contentos con ellos de tener la pistola y tener que seguir en la calle y ahora se defenderte. ostenta esa realidad. Y como que demuestran que eso es ser bacán. Es como ser. Aquí yo soy el jefe. O sea, no te metas conmigo porque te va a ir mal. Y a mí me da miedo en el sentido de que los niños escuchen esa música. Y yo he presenciado niños escuchando y bailando y que aparecen en videoclips, y eso igual es como un poco alarmante. O sea, sorry si es que soy un poco cuático en el tema, pero yo también tengo hija, entonces como que un niño vea contenido así es como, chuta, ¿qué le estamos enseñando a las futuras generaciones? No podís usar la palabra X. No podía usarla. Está porque, todo muy sensible con el tema de las redes sociales también. ¿cierto? Sí, está todo muy... Pero sí te permiten escuchar que yo tengo una pistola 45. Uno de los más famosos dice, tengo que 47. Te decía, te mando culo. Y eso era la que seguía de acá 47, te mando culo. Exacto. 500 Sí, millones de visitas. Sí. Tú nos hablas desde el interior, desde lo humano. ¿Será porque la gente está muy deprimida? No lo sé en realidad. Yo creo que ha habido otras épocas en que la gente también estuvo muy deprimida. Un periodo entre guerras, por ejemplo, que fue la Guerra Fría. Pero había un montón de música rica y gente escuchaba mucha música con mucha riqueza en todo sentido. Entonces ahí, claro, a mí también no me cuadran muchas cosas. Yo creo que fue una evolución o involución, depende de cómo uno lo vea, en el sentido de lo que está pasando ahora, pero yo creo que va a llegar un momento en que va a llegar otro movimiento y va a tener que destronar el que está ahora. Así, todo es cíclico, no puede ser eterno este tema. Bueno, y este tema puede darnos para mucho rato, ¿cierto? Claro. Es lo que estamos viviendo hoy en día, por lo tanto es el debate del momento. Pero más allá de eso, lo que tú haces, tu trabajo, ¿qué se viene? ¿Qué viene para hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nuevas colaboraciones hay? ¿Qué trabajo tienes? Estos meses vienen bien interesantes, por lo menos para mí. Muy bien. Porque, bueno, siempre en estas fechas como de invierno trato de hacer un disco con las mejores canciones que puedo hacer en el año. Y en este caso, en este año, quiero hacer un disco con colaboraciones. Y se está concretando el tema de las colaboraciones. Va a colaborar una cantante que canta muy bonito, que se llama Danai Aurora, que espero que participe en unas 2 o 3 canciones por lo menos del disco nuevo que se viene. Y quiero adelantar el nombre del disco, que se llama Trenes. Tenemos un estreno, tenemos un estreno, una noticia exclusiva. Trenes de Sedna se viene. Sí. Y esperemos que se lance en agosto. Ya hay harta música avanzada, hay harto instrumentos avanzados grabados. Y como te decía, va a ser una experiencia bonita. Siempre me encanta trabajar con... me gusta disfrutar mucho cuando hago música que participan otras personas. Entonces, además considero que hay canciones bastante buenas en el disco. Y va a tener sonoridades bien distintas a lo que hago generalmente. Va a ser como una especie de búsqueda más electrónica, electropop podría decir. Qué lindo. Va a ser un disco más suavecito, más fácil de digerir en ese sentido. Más pop. Más pop.
pero no carentes de contenido de lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, tiene su riqueza, no voy a caer en lo básico. Obviamente siempre trato de hacer cosas que tengan contenido, ya sea en lo lírico y en lo musical. O sea, no quiere decir que voy a hacer algo como lo que decíamos hace un ratito de los géneros que son como muy fácil. De hecho, desviando un poco el tema, no sé si viste ese abuelito que en el Melquiades parece que se llama, que hacía cómo hacer un reggaetón en un minuto. Claro, el caballero cachó la volada en 3 segundos. Claro, no va a ser algo así. O sea, va a ser algo bien elaborado, bonito, ¿cachai? Con buenos arreglos. Qué bien. Así que y hay canciones bien orejas, bien bonitas. Aparte de eso, ¿qué más? Más allá del horizonte de trenes, no tengo mucho que poder decir. Quizás tengo unas ideas también para otro disco, como un poco rock pop, de lo que viene más o menos mi línea principal. Claro. Pero eso yo creo que sería ya como para... Harta guitarra distorsionada. Harto hay metalcore, harto... Sí, de hecho, como en marzo de este año, creo que fue marzo o febrero, en la pandemia como que ya a uno se le olvida la noción del tiempo. Lancé un disco que se llama Catatonia, que está muy influenciado en mi parte más hard rockero, por decirlo así. Mucha influencia de Deftones, por ejemplo, en una banda que me gusta mucho. Gojira también, no sé si lo ubicas, que es como una banda bien que la está llevando últimamente bastante y tiene como esas sonoridades. Y considero que ha sido uno de los buenos discos que he hecho últimamente, Catatonia. Muy bien. Sí, y ese es como bien ya duro de roer. Muy bien, sí, muy pesada, con afinaciones en sí, así bien. O sea, bien. Lo que yo noto, tú igual tienes un espectro amplio, tanto en la producción musical propia como en lo que produces con otras personas. Eso es tu bagaje. Estoy muy honrado de haberte tenido en esta entrevista. Muchas gracias. Igualmente. Me siento súper contento. De verdad, soy un admirador. Puedes preguntarle. Me siento muy agradecido por esas palabras. Porque eres valiente. Lo que más admiro yo es tu valentía de crear y crear y crear y crear y crear. Y importa nada cómo lo logres, sino que estás ahí creando. Partiste en el colegio, ¿cierto? Partiste, tú dijiste, con un cassette y has llegado a este nivel. Yo creo que llegues más arriba. Te deseo lo mejor en lo que estás haciendo. Te agradezco mucho esto. Y muchas gracias por el espacio también que me has dado para poder difundir y compartir música con la gente que aprecia este arte. Mira, con los cabros del colectivo, yo he invitado a algunas otras personas, pero le dije, con Semna tengo que hacer algo especial. Pregúntale a ellos mismos. Con Semna tengo que hacer algo especial. El loco se merece que muchas personas sepan lo que está haciendo y que en un momento de que nosotros le entreguemos harto espacio. Es de esperarse que todos los que nos acompañen en las redes sociales, Facebook principalmente, TECUN es una organización de viejitos sobre 30 años, y estamos en YouTube y miles de likes. Quiero que crezcamos. Se merece que ustedes escuchen lo que se viene con Semna. Y las últimas palabras, compa. Yo creo que eso mismo, yo creo que los invito a unirse a las redes sociales de TECUN también, a mis redes sociales en YouTube. En YouTube estoy como Sebastián Stokle. Hay un canal que es de Semna, pero está generado por otros entes. El mío, el principal, es Sebastián Stokle. Ahí tengo toda mi videografía y mucha música, muchos discos subidos. En Facebook también tengo mi canal de Semna Music, donde en la parte de fotos están todas las... O sea, tengo la mitad más o menos de mi catálogo en carátulas, donde cada carátula tiene su link para poder escuchar en YouTube. Así que hay mucha música que poder en Spotify explorar. También está ahí. También estoy en Spotify, sí, muchas gracias por recordarlo. Instagram. Instagram no lo tengo activo, pero no tengo actividad en la red social. Quizás pronto voy a empezar sí, yo creo que... Tienes que estar en todos lados. Sí. Tienen que escucharlo. Semna, no se olviden de él, ¿ya? Y nuestro primer
entrevista en directo. Sepna, Tekun. Hasta la próxima.